El secreto más oscuro de la Luna es más valioso de lo que nadie esperaba. La Luna no es lo que la mayoría de la gente cree. No es solo una roca muerta sobre la Tierra. No es un mundo que entregó todos sus secretos hace mucho tiempo, porque en los lugares más oscuros de la Luna, en cráteres donde la luz del Sol nunca llega, algo ha estado esperando. Y cuanto más estudian los científicos esas regiones negras, menos parece la Luna un lugar sin vida y más parece una cámara acorazada cerrada. Una cámara acorazada que esconde algo valioso, antiguo y peligroso. Desde la distancia, la Luna parece simple, polvo gris, cicatrices antiguas, sin aire, sin lluvia, sin ríos, sin vida evidente. Un lugar que debería haber perdido cualquier sustancia delicada hace miles de millones de años. Esa era la imagen antigua. Entonces los polos lo complicaron todo. Cerca de los polos lunares hay cráteres tan profundos y tan mal iluminados que sus fondos han permanecido en la oscuridad durante inmensos periodos de tiempo. Puede que algunos no hayan recibido luz solar directa en millones, quizá miles de millones de años. Eso importa más de lo que parece, porque cuando la luz del sol nunca alcanza el suelo, el calor nunca llega de verdad. Y cuando el calor nunca llega, allí pueden sobrevivir materiales que deberían haber desaparecido casi en cualquier otro lugar. Ahí fue donde empezó el misterio. Al principio no parecía una revelación, parecía un conjunto de pistas dispersas, extrañas trazas espectrales, concentraciones de hidrógeno, huellas químicas que no encajaban con la vieja historia, pequeñas pistas que aparecían una y otra vez en el mismo tipo de lugar, sombra permanente. Esa era la parte inquietante. Porque si la Luna era realmente tan seca como la gente creía, esas señales no deberían haber seguido surgiendo del terreno más oscuro del mapa. Y si esas lecturas no eran errores, entonces algo se estaba conservando en el frío, algo que la Luna había conseguido ocultar con una eficacia despiadada. Esa posibilidad cambió el significado de la Luna, porque el agua en el espacio nunca es solo agua, es soporte vital, es oxígeno, es combustible. Es la diferencia entre una visita breve y una presencia permanente. En el momento en que el agua lunar se volvió plausible, aquellos cráteres negros dejaron de ser rasgos geológicos oscuros, se convirtieron en objetivos. Y eso volvió la historia más sombría. Porque los mismos lugares que podrían contener el recurso más útil de la Luna son también algunos de los entornos más hostiles que la humanidad haya considerado jamás explorar. Así que antes de que nadie pudiera hablar en serio de utilizar el hielo lunar, había que responder a una pregunta. ¿Está realmente ahí? Durante mucho tiempo, la respuesta siguió siendo frustrantemente incierta. La Luna tenía fama de estar completamente seca, y la ciencia no iba a abandonar esa idea sin pruebas lo bastante sólidas como para resistir el escepticismo, las dudas sobre contaminación y los errores instrumentales. Las primeras pistas sí aparecieron en material lunar, pero cada señal venía con una vía de escape. Tal vez el agua procedía de la Tierra, tal vez los instrumentos eran demasiado sensibles, tal vez las señales se estaban interpretando más allá de lo que podían sostener. Así que la historia se alargó, todas las pistas podían descartarse. Entonces las misiones orbitales cambiaron la geometría del caso. Los científicos cartografiaron los polos lunares con más cuidado y confirmaron algo crucial. El eje de la Luna está inclinado solo ligeramente, lo que significa que la luz solar se comporta de manera muy diferente cerca de los polos que en la mayor parte de la superficie. Allí, las altas paredes de los cráteres pueden bloquear el sol casi para siempre. Eso crea regiones permanentemente en sombra, trampas frías naturales construidas por la topografía, el tiempo y una suerte implacable. Y una vez que eso quedó claro, surgió una nueva posibilidad.
Si los cometas, los asteroides, los micrometeoritos o la química del viento solar hubieran llevado agua o material rico en hidrógeno a la Luna a lo largo de inmensos periodos de tiempo, algunas de esas moléculas podrían migrar por la superficie. Y si aunque solo una pequeña fracción de ellas acabara entrando en un cráter lo bastante frío como para retenerlas, podrían permanecer allí durante eras geológicas. Aquella idea era explosiva. Porque si era correcta, entonces la Luna no era pobre, estaba almacenando reservas en la oscuridad. Entonces llegaron más datos. Los instrumentos orbitales empezaron a detectar firmas de hidrógeno intensificadas cerca de los polos, especialmente en regiones vinculadas a la sombra permanente. Eso seguía sin ser una prueba absoluta. El hidrógeno es sugerente, pero no es una confesión. Puede apuntar al agua, pero el patrón empezaba a ser difícil de ignorar. Las sombras seguían atrayendo las pruebas. Una y otra vez, los datos se inclinaban hacia el mismo terreno desolado. Eso condujo a una de las decisiones más audaces de la exploración lunar. Si la teledetección no bastaba, entonces los investigadores tendrían que obligar a la oscuridad a responder. Así que se estrellaron deliberadamente naves espaciales contra la Luna. La lógica era simple. Si en el suelo sombreado había hielo o material volátil, congelado enterrado, un impacto podría lanzar parte de él lo bastante alto como para que la luz del sol lo iluminara y los instrumentos pudieran analizarlo. Fue un movimiento dramático, y aún así, la Luna se negó a revelar su secreto con facilidad. Algunos resultados fueron frustrantes, algunas columnas de material eran ambiguas. Algunas mediciones resultaban sugerentes sin ser concluyentes. Durante un tiempo, parecía como si la Luna revelara lo suficiente para mantener vivo el misterio, pero no lo bastante para ponerle fin. Entonces el caso se afiló. Se detectaron de forma más convincente moléculas de agua y firmas de hidroxilo. El material que ascendía desde regiones sombreadas empezó a revelar volátiles ocultos en la oscuridad. Y al final, las pruebas cruzaron esa línea invisible entre el quizá y el sí. La Luna no estaba seca después de todo. Había estado conservando agua en sus heridas más frías. Eso por sí solo habría reescrito la exploración lunar. Pero cuanto más profundamente miraban los científicos, más extraña se volvía la historia. Porque el agua no está repartida por llanuras limpias y accesibles. Gran parte de ella parece concentrarse en el peor terreno imaginable. Cráteres antiguos, laderas dentadas, oscuridad permanente, frío extremo. Lugares donde la ingeniería deja de ser difícil y empieza a ser brutal. Algunas de esas regiones en sombra son tan frías que están entre los lugares más fríos medidos en todo el sistema solar. En algunos casos, más frías que la temperatura media de la superficie de Plutón. Ese tipo de frío no solo hace incómodas las operaciones, cambia lo que puede sobrevivir. Los metales pueden volverse frágiles, los lubricantes pueden fallar, las baterías pierden rendimiento. Las articulaciones mecánicas pueden bloquearse. Casi todo empieza a funcionar bajo una tensión para la que el hardware ordinario nunca fue diseñado. Y a diferencia de la oscuridad en la Tierra, esta oscuridad no termina con la mañana, no va a salir el sol. Eso es lo que hace a estos cráteres tan siniestros. La misma condición que conserva el hielo castiga también todo lo que intenta alcanzarlo. Así que toda misión seria se enfrenta a una contradicción. Si desciendes lo suficiente para alcanzar el premio, el entorno empieza a apagar tus sistemas. Si te quedas en un terreno más seguro y más iluminado, el recurso sigue quedando fuera de tu alcance. Por eso tantos conceptos de misión se centran en el compromiso, no en vivir dentro de los cráteres más oscuros, sino en operar cerca de ellos. Algunas crestas y bordes de cráter próximos a los polos pueden recibir luz solar durante largos periodos de tiempo, no una luz perfecta, no una luz fácil, pero sí la suficiente como para importar. Esos lugares podrían sostener la generación de energía, temperaturas más estables y comunicaciones más fiables comparados con el abismo de abajo.
Eso significa que el polo sur lunar no es un único destino. Es una estrecha disposición de oportunidades equilibradas entre la luz y la oscuridad. Y cada metro importa. Pero la Luna tenía allí otra sorpresa esperando. Porque el hielo es solo la mitad del problema. La otra mitad es el polvo. Eso suena poco impresionante hasta que entiendes lo que es de verdad el polvo lunar. En la Tierra, los granos de polvo son moldeados por el clima, el agua, el viento y la química. Se suavizan y se desgastan con el tiempo. La Luna no ofrece ninguna de esas misericordias. Durante miles de millones de años, los impactos han pulverizado la roca en fragmentos increíblemente finos, muchos de ellos afilados y abrasivos. Piensa menos en el polvo doméstico y más en vidrio pulverizado con talento para meterse en todas partes. Eso se parece mucho más a la realidad lunar. Los astronautas del programa Apolo lo aprendieron por las malas. El polvo lunar se pegaba a los trajes, los seguía hasta el interior de la nave, les irritaba los ojos y la garganta, rayaba superficies, se abría camino dentro de los mecanismos. Y aquellas fueron misiones cortas. En operaciones de larga duración, cada grano pasa a formar parte de un asalto lento contra el sistema. Puede desgastar materiales, degradar sellos, reducir la eficiencia de los paneles y de las superficies térmicas y contaminar hábitats si fallan los procedimientos. Y luego la Luna añade otra capa de problemas: carga eléctrica. La superficie lunar no permanece quieta. En las regiones iluminadas, la radiación ultravioleta y el viento solar pueden arrancar electrones del suelo. En la oscuridad, el comportamiento de la carga puede ser distinto. En los límites entre la luz y la sombra, los campos eléctricos pueden volverse lo bastante intensos como para levantar y mover polvo fino. Así que la Luna no solo tiene polvo, puede tener polvo que se comporta de maneras que los humanos no están acostumbrados a controlar. Polvo que se adhiere no solo porque es fino y abrasivo, sino porque las fuerzas electrostáticas le ayudan a pegarse, desplazarse y depositarse justo donde puede hacer más daño. Y algunos científicos sospechan que esos mismos procesos pueden ayudar a transportar partículas hacia el terreno sombreado. Si eso es cierto, el panorama se vuelve aún más duro. Los mismos lugares que pueden concentrar hielo utilizable también pueden concentrar a uno de los peores enemigos de la misión. El recurso y el peligro compartiendo la misma dirección, pero la maquinaria no es la única preocupación. El polvo también puede amenazar la salud humana. Sus partículas pueden ser lo bastante pequeñas como para llegar muy adentro de los pulmones si se inhalan. Su estructura dentada y su reactividad química despiertan preocupaciones sobre irritación, inflamación y daños potencialmente más graves a largo plazo. Los estudios con simulantes de polvo lunar no han hecho más que intensificar esa inquietud. No hace falta exagerar. Un hábitat solo puede tolerar cierta cantidad de contaminación. Una tripulación solo puede tolerar cierta cantidad de exposición. Y una base permanente no puede permitirse un enemigo invisible integrado en el propio suelo local. Eso es lo que hace que el sueño de extraer hielo lunar parezca tan severo. Para obtener el agua, puede que haya que operar junto a la oscuridad, el polvo, la carga electrostática, un frío letal, un terreno áspero y una tensión de ingeniería implacable. En ese punto, la Luna se convierte en una prueba de si la humanidad puede construir un sistema operativo en un lugar donde casi todo intenta romperse. Y ahí es donde la historia se vuelve más grande que la ciencia. Porque una vez que el agua en la Luna empezó a parecer real, las regiones polares dejaron de ser simples curiosidades científicas. Se volvieron importantes desde el punto de vista operativo. Si una nación, una coalición o una red comercial puede alcanzar esas regiones, sobrevivir allí y extraer recursos útiles, las consecuencias van mucho más allá del prestigio. El agua puede sostener a las tripulaciones, suministrar oxígeno y convertirse en combustible. Y el combustible fabricado fuera de la Tierra cambia profundamente la economía del vuelo espacial. Lanzar masa desde la Tierra es caro porque la gravedad terrestre es cara.
Cada kilogramo que no tengas que sacar de ese pozo gravitatorio cambia el aspecto que pueden tener las futuras misiones. Los vehículos podrían repostar más allá de la Tierra. Las cadenas de suministro podrían rediseñarse. Las misiones al espacio profundo podrían volverse menos frágiles y más escalables. Por eso del hielo lunar se habla a menudo menos como de una comodidad y más como de una palanca estratégica. Quien aprenda a usarlo bien no obtiene solo un recurso local, obtiene una ventaja de repostaje, una ventaja de escala. Y cuando esa idea cala de verdad, el polo sur de la Luna empieza a parecer menos un paisaje y más un mapa de estrechas aperturas. Porque solo ciertas zonas combinan los ingredientes que una misión seria necesita. Un terreno lo bastante estable para utilizarlo, iluminación lo bastante cercana como para importar, acceso a zonas en sombra, una geometría de comunicaciones que funcione, condiciones lo bastante habitables como para que el hardware y los seres humanos sigan operando. No muchos lugares ofrecen todo eso a la vez, lo que significa que la ubicación importa, no en el sentido ruidoso y teatral de los viejos mitos de exploración, de una manera más silenciosa, más moderna. Construye el primer sistema operativo en las mejores crestas, cerca de los mejores cráteres en sombra, y los que lleguen después tendrán que reaccionar a esa realidad. La infraestructura tiene una gravedad propia. Importa el primer sistema de energía, importa la primera ruta hacia la oscuridad permanente, importa el primer hábitat capaz de sobrevivir estación tras estación. Porque la verdadera carrera no consiste solo en llegar, consiste en quedarse, en operar. En seguir operando cuando entra el polvo, las temperaturas se desploman y el mantenimiento se convierte en la diferencia entre el crecimiento y el colapso. Un aterrizaje hermoso no basta. Los polos lunares exigen una cadena completa: energía, movilidad, excavación, procesamiento, soporte vital. Cada eslabón tiene que funcionar. Y cada eslabón tiene que funcionar en un lugar que, en aspectos importantes, todavía solo se entiende a medias. Por eso esta historia resulta tan inquietante. La Luna es familiar para todo aquel que haya levantado la vista. Pende sobre mitos, calendarios, mareas y civilizaciones enteras. Parece conocida. Y sin embargo, sus regiones más decisivas pueden ser precisamente las que los seres humanos apenas han visto. La luna brillante que reconocemos desde la distancia puede ser casi una distracción, porque el futuro puede depender de los lugares que nunca nos devuelven el brillo. Cráteres negros, escarcha enterrada, depósitos ocultos, estrechas rutas entre la luz y la sombra. Cuanto más piensas en esa idea, más extraña se vuelve. El próximo gran capítulo de la exploración puede que no empiece en una llanura abierta bajo un cielo glorioso. Puede que empiece al borde de un agujero. Un lugar donde el sol apenas ayuda, donde el polvo actúa como un sabotaje, donde el frío castiga cualquier diseño débil y donde el hielo enterrado puede decidir si una misión se convierte en un espectáculo o en un punto de inflexión. Ese patrón no es nuevo. Los lugares decisivos rara vez son lugares cómodos. Son cuellos de botella, zonas duras, márgenes que parecen imposibles hasta que alguien consigue hacerlos utilizables. Eso puede ser en lo que la Luna se está convirtiendo ahora. No en un paraíso descubierto, en un cuello de botella revelado. Una región donde la ciencia, el peligro, la ingeniería y la estrategia a largo plazo colapsan en los mismos pocos kilómetros. Eso es lo verdaderamente extraño de la Luna. No extraño en el sentido de la fantasía, extraño en el sentido de que un mundo que una vez se descartó como seco, muerto y simple, se está revelando como algo mucho más trascendental. Un lugar con reservas ocultas, amenazas ocultas e implicaciones mucho mayores de lo que su rostro silencioso sugiere. Sus cráteres más oscuros pueden conservar antiguas pistas sobre cómo el agua y los compuestos volátiles se movieron por el sistema solar primitivo. Al mismo tiempo,
pueden contener la materia prima que ayude a la humanidad a empujar más lejos hacia el exterior. Un archivo científico y una fuente de combustible, una cámara acorazada y una trampa. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas. La Luna no se está volviendo más misteriosa porque sepamos menos. Se está volviendo más misteriosa porque por fin sabemos lo suficiente como para comprender cuánto había estado ocultando todo ese tiempo. El hielo es real. El peligro es real. El valor estratégico es real. Y el primer grupo que aprenda a dominar las tres cosas a la vez puede alterar el futuro de la exploración para todos los demás. Así que cuando la gente pregunta qué está ocurriendo realmente en la Luna, la respuesta es más grande que un solo descubrimiento. Un secreto congelado está siendo extraído de la oscuridad permanente. Un paisaje hostil está siendo reclasificado como terreno esencial. Y el mundo que una vez pareció vacío se está volviendo demasiado importante como para ignorarlo. Si podemos sobrevivir al polvo, al frío, a la oscuridad y a la complejidad, entonces la Luna deja de ser solo un destino. Se convierte en infraestructura, se convierte en el lugar donde la ambición del espacio profundo deja de sonar teórica y empieza a volverse práctica. Y todo eso puede empezar en cráteres donde la luz del sol nunca llega. Si esto ha cambiado tu manera de ver la Luna, suscríbete al canal, deja un like y comenta desde qué país o ciudad nos estás viendo.